Yo les pido que me ayuden a orar. Vamos a orar. Ayúdenme, por favor, y vamos a orar para que este servicio y esta palabra pueda ser llevada como tiene que ser. Amén. Padre, en esta mañana, Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Dios mío, te pedimos y oramos, Señor, para que esta palabra caiga en buena semilla, Señor. Te pido, Dios mío, que limpies mi cuerpo, mi mente, Señor, que quites todo estorbo, Dios, que quites toda opresión, todo sentimiento negativo que pueda estar sucediendo en mi vida, Señor, que limpies mi corazón, Señor, si hay pecado en mi vida, Señor, que sea desechado en este momento, que sea perdonado por ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ser cada día más como tú, Señor, a poder, Señor, ser un digno representante tuyo, Señor. Que esta palabra, Señor, en esta mañana, Señor, no salga de mis labios, Señor, sino que sea una palabra que venga de ti, Señor. Espíritu Santo, te pido que tomes el control de toda mi vida, Señor, y que pueda en este momento llevar a cabo, Señor, esta obra, Señor, que tú has encomendado en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Señor. Amén. Vamos todos a abrir el capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 7. Thank you, George. Efesios 4 del 1 al 7, por favor, cuando estemos ahí, un fuerte amén. Vamos a leer entonces. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Nuestra identidad y nuestras acciones son inseparables, van de la mano. Y esto es desde que somos muy pequeños. Nuestra conducta siempre está relacionada y unida a nuestra identidad. Un padre llega a su casa cansado de una jornada larga, 12 horas de trabajo, y sale su niño, corre a buscarlo. Y en eso que está corriendo para ir hacia él, se cae, se golpea y empieza a llorar. A los segundos sale la niña de 2 años, también corriendo hacia él, llena de comida desde la cabeza hasta los pies. ¿Dónde está la mamá? No me pregunten porque ahí no dice dónde estaba. El punto es que el hombre está cansado de ese día de trabajo, está estresado por todo lo que ha tenido que pasar y tiene que lidiar ahora con este punto. Y el niño no para de llorar, un niño de 5 años que no paraba de llorar. Así que el padre se acerca delante de él y le dice: levántate, deja de llorar y compórtate como un niño grande. Compórtate de tal manera que representes a ser un niño grande.
La princesa Margarita, cuando era una adolescente, le tocó dar un discurso, hablar frente a un grupo de personas en una de estas reuniones que hay de la corona. Y ella era una adolescente nada más, y estaba sentado en la mesa junto con su madre, la reina Isabel de Inglaterra, y le tocaba ya el turno de dirigirse hacia las personas, de tomar el micrófono y hablar, pero para llegar al micrófono tenía que caminar unos 25 metros para llegar al podio y poder hablar. Así que antes de que ella se levantara, su madre, la reina Isabel, le susurra al oído y le dice: Margarita, eres una princesa, camina como tal. Iglesia Nat Avenue, hemos recibido el perdón de Dios, hemos recibido sus bendiciones. Dios nos ha entregado la salvación de nuestras almas. Caminemos como tal. A lo largo de nuestras vidas, desde principio a fin, nuestra identidad va a estar unida a nuestra conducta. Quiénes somos debe de afectar e influenciar en la manera de cómo nos comportamos cada día de nuestras vidas. Y en los 3 primeros capítulos que hemos aprendido y hemos estudiado de este libro de Efesios, el apóstol Pablo ha definido claramente quiénes somos. Nos ha dicho que somos bendecidos día tras día. Nos ha dicho que Dios nos bendice cada día de nuestras vidas. Nos ha dicho que Él nos ha escogido, que nos ha elegido, que nos ha predestinado. Nos ha dicho que hoy día, quienes los hemos recibido como Señor y Salvador, ahora nos ha dado la salvación y somos llamados hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo en esos 3 primeros capítulos que el sello del Espíritu Santo está sobre la iglesia de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia y los 3 primeros capítulos de quiénes somos. Ahora, el apóstol Pablo inicia este 4º capítulo diciendo: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamado que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. ¿Qué podemos ver acá? Que el apóstol Pablo está hablando acerca de acción que debemos de tener quienes hemos recibido la salvación de nuestras almas. Está hablando de acción. Pero muchas veces presentamos el evangelio, presentamos el cristianismo como una religión en la cual los creyentes, quienes conformamos la iglesia, quienes conformamos la fe cristiana, no hay nada más que hacer, sino que nuestra única tarea fue tan solo hacer nuestra confesión de fe delante del Señor, recibir la salvación de nuestras almas y allí se acabó toda nuestra tarea. No hay nada más que hacer. Pero la semana pasada aprendimos de algo muy importante y dijimos que el evangelio es un evangelio de poder y un evangelio de acción en la cual estamos involucrados nosotros, los seres humanos creyentes, quienes hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, estamos llamados a ser hombres y mujeres de acción, hombres y mujeres de fe. Y quede esto bien claro. No estoy hablando de obras para salvación, porque este punto es clarísimo. La salvación la hemos recibido por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él subió a esa cruz y venció a la muerte. Por Él es que recibimos la salvación de nuestras almas. Pero aún sin embargo, la Biblia nos dice en muchos pasajes que debemos de congregarnos fielmente. La Biblia nos dice que debemos de orar sin cesar. La Biblia nos dice que debemos de soportarnos unos a otros.
La Biblia dice que debemos de anhelar el alimento sólido y no ser bebés toda nuestra vida. La Biblia nos dice, esfuérzate y sé valiente. El ser cristiano no es tan solo venir a la iglesia cada domingo. El ser cristiano es representar dignamente al nombre de nuestro Salvador. Hacer el mayor esfuerzo en nuestras vidas por ser un digno representante de la fe de Cristo. Pero acá sí es donde viene lo serio. Y agárrense del asiento. El gran problema de los creyentes del siglo XXI, y no estoy hablando, por favor, de aquí, estoy hablando en general de la Iglesia Universal, es de que todos, sin excepción, queremos las bendiciones de Dios. Todos queremos experimentar al Dios sobrenatural. Todos queremos experimentar los milagros de Dios, sus sanidades, su provisión. Todos queremos recibir todos los favores grandes de Dios. Las promesas que están en las Escrituras, que son reales y verdaderas, porque Cristo lo ha escrito, lo ha prometido y lo dijo. Y si Él lo dijo, pues lo va a cumplir. Todos queremos los beneficios del Hijo, pero el gran problema es de que muy pocos quieren el compromiso con ese dador de bendición. Muy pocos quieren ese compromiso de poner a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, de ponerlo en primer lugar en su familia, en sus corazones. Todos queremos gozar de las bendiciones, pero nadie quiere ese compromiso, iglesia. El Señor nos llama o nos llamamos creyentes, pero el Señor no anhela creyentes en su casa, Él anhela discípulos. Los creyentes venimos, entramos, cumplimos y nos vamos y se acabó. Mañana es otro día. Pero el discípulo intenta día tras día, así se equivoque, pero día tras día intenta ser como su maestro. Intenta imitar al maestro porque anhela ser como el maestro. No tan solo debemos de ser seguidores, sino necesitamos hoy día ser discípulos, imitadores del maestro, para en algún momento también ser un maestro. No como el Señor, porque como el Señor no hay nadie. Pero sí estar en una posición donde ser bendición para todos los demás. Mateo 16:24 nos dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Si alguien quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. ¿Qué significa tomar la cruz del Señor? Significa que es el momento de empezar a luchar con esos deseos de nuestra carne. Significa que tenemos que someter nuestros deseos, nuestro egoísmo, nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Significa que es el tiempo de dejar la flojera espiritual. Significa que es tiempo de dejar nuestras vanidades. Significa que es el tiempo de no enfocarnos en nuestros problemas, sino enfocarnos en el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Llevar la cruz significa de que va a haber problemas en nuestras vidas todos los días. Y no van a parar hasta el día que estemos ante la presencia del Señor. Pero significa que aún en medio de esos problemas, el Señor va a estar con nosotros, consolándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos y para poder atravesar cada situación. Significa que cada día debemos de ir limpiando nuestra vida. Significa que siempre vamos a ser imperfectos, pero eso no nos justifica que no busquemos más del Señor cada día. La cruz del Señor
Solo se la entregaremos a Él el día que estemos ante su presencia. Pero mientras tanto, nuestra tarea será perseverar. Nuestra tarea será seguir creyendo que Él sigue siendo el Señor. Nuestra tarea será seguir congregándonos y creer de que Dios está en control de nuestras vidas. Versículo 2 y 3 dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Familia, debemos de vivir conforme a nuestra identidad. Nuestras vidas deben de estar alineados al llamado que hemos recibido. Y el Señor nos ha llamado por su gracia. Y esa gracia nosotros tenemos que entregarla hacia los demás. El Señor nos ha llamado por su inmenso perdón. Y ese perdón debemos de compartirlo también con los demás. El Señor nos ha llamado por su bendita misericordia, y esa misericordia también debe de ser entregada hacia los demás, iglesia. Fuimos llamados por gracia y esa gracia debe de ser compartida. ¿Cómo lo hacemos? El apóstol Pablo lo dice aquí. Dice, con humildad y amabilidad o cordialidad. Pero en otras Biblias, en otras versiones dice, con humildad y mansedumbre. Con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros. ¿Alguien puede dar un amén? ¿Qué es humildad? ¿O por qué es necesario la humildad? En primer lugar, para poder desarrollar la humildad, lo primero que tenemos que hacer es desechar el egoísmo en nuestras vidas. Lo primero que hay que hacer es erradicar el egoísmo en nuestras vidas. Pensar de que todo rige y todo circula a través de mí. Que todo lo que pasa tiene que ser por mí. Tenemos que descartar el yo, el yo, el yo. Porque para todo queremos ser los primeros. Tenemos que reconocer quiénes somos nosotros y quién es el Señor. Y esto no es una contradicción de lo que he predicado en muchas veces, porque le hemos dicho, de acuerdo a lo que la palabra dice, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que somos embajadores de Cristo, que somos coherederos del reino, que somos ciudadanos del cielo. Y todo eso es verdad porque está en las Escrituras y el Señor nos entrega esas frases, esos nombres, esos adjetivos hermosos. Pero eso no debe de contaminar nuestra mente y hacernos pensar de que ahora, porque todas esas frases hermosas están en nuestra vida, nosotros veamos a las personas como menos, o quitarle el valor, o creernos algo que no somos. Iglesia, algo que debemos de entender es de que tú y yo no somos los protagonistas de la iglesia. Tú y yo no somos el centro de este lugar y de la iglesia. El centro de esta iglesia es quien pagó el precio por nuestras vidas, el que recibió el dolor, el maltrato y los látigos para que tú y yo hoy día tengamos una nueva oportunidad y la promesa de resurrección, que es la promesa de vida eterna. Él es el centro de la iglesia, Él es el centro de todo. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Pero también necesitamos también en nuestras vidas la mansedumbre. Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas.
aprendan de mí, dice el Señor. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy humilde, que hay mansedumbre, que soy amable. Aprendan de mí, el Señor, el dador de vida, el creador del cielo, de la tierra, el Rey que está por encima de todo, de lo que vemos y aún de lo que no vemos. Él nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debemos de aprender del Señor. Debemos de aprender de estas cualidades hermosas. Y les digo algo, quizás hoy en día la mansedumbre no es una palabra muy popular en este siglo XXI. Nadie quiere ser manso, porque la mansedumbre está relacionada o está unida a un concepto de pobreza, de cosa de poco valor. La mansedumbre es algo que no tiene valor. Es más, muchos asocian el hecho de ser menso con ser manso. Y son palabras totalmente distintas, porque la mansedumbre está enfocada en la amabilidad, en la cordialidad, en la gentileza, en las buenas costumbres, en la buena manera de tratar. Y si vemos hoy día, eso es muy difícil de encontrar. Miremos nuestros trabajos. Honestamente, ¿hay gente amable en nuestros trabajos, compañeros, jefes? Quizás sí, claro, pero en general. Vamos a la marqueta, te meten en el coche y yo llegué primero. En el freeway, ni hablar. ¿Y qué tal en las iglesias? Más allá. La mansedumbre es importantísima para el desarrollo de nuestras vidas personales. Necesitamos mansedumbre para vivir, para relacionarnos. Necesitamos mansedumbre para vivir en el trabajo, para la iglesia, pero sobre todo necesitamos la mansedumbre en nuestros hogares. Y si podemos ser honestos, eso es lo que más falta hoy en día. Nosotros creyentes batallamos con la mansedumbre y vemos en los hogares violencia, vemos en los hogares maltrato, el esposo o la esposa tratándose mal, tratando mal a los hijos. Siempre les he dicho que ser creyente no es ser un hombre o una mujer perfecta. Pero algo que sí tenemos que ser es ser personas genuinas. Personas genuinas. Personas genuinas. No de doble ánimo. No personas que nos presentemos ante los demás como los más espirituales, como los más religiosos, como los más conocedores, como los más santos. Ser personas genuinas, que entendemos que este proceso es un proceso largo, un proceso que no es fácil, pero que aún disponemos nuestra vida, nuestro corazón para ser transformados por el Señor. Aunque nos equivoquemos, aunque fallemos, reconocer que Dios está en control. Es el tiempo de trabajar en esta área. Trabajar en nuestra tolerancia, en nuestra paciencia, trabajar en nuestra amabilidad, cómo nos estamos hablando, cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos comportando. Es el tiempo de evaluar todos esos puntos importantísimos. Del 3 al 7 vamos a repetir nuevamente lo que dice la palabra. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.
Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre para todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Cuando Jesús fundó la iglesia, y este punto es sumamente importante, familia, porque está hablando de la unidad de la iglesia, está hablando de la unidad de los hijos, de las hijas del Señor, de quienes conformamos la iglesia. Y es importantísimo, iglesia, porque estamos llamados, y el gran llamado que hemos recibido de parte del Señor es cumplir la gran comisión. ¿Alguien sabe de eso? Estamos aquí porque estamos agradecidos con el Señor. Estamos aquí porque venimos a adorar a Dios. Estamos aquí porque venimos a alimentarnos de la palabra del Señor. Es decir, nos estamos equipando. ¿Pero para qué nos equipamos? ¿Para vernos bien? ¿Para vernos superiores hacia los demás? ¿O nos estamos equipando para llevar esas buenas noticias a esos lugares donde todavía no se han recibido? El gran trabajo de nuestras vidas es poder compartir el Evangelio con todas aquellas personas que todavía no lo han recibido. De impedir que el diablo se las lleve y que antes de morir puedan arrepentirse y entregar su vida al Señor como su Señor y Salvador. Esa es la tarea de la iglesia, cumplir la gran comisión. Pero hermanos y hermanas, no vamos a poder ser una iglesia efectiva si no somos una iglesia saludable. Y no vamos a ser una iglesia saludable si dentro de nosotros no existe la unidad. ¿Alguien dice ouch por lo menos? Cuando Jesús fundó la iglesia en aquellos tiempos, Él se encontró con un gran conflicto que también era división entre los creyentes. La iglesia estaba conformada por el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Israel, y los gentiles, que eran todas las otras naciones, que conformaban también la iglesia de Cristo. Habían grandes diferencias, diferencias culturales, diferencias religiosas, diferencias de educación, distintas diferencias. Y Jesús, en su gran autoridad, en su soberanía, para evitar problemas, Él hubiera dicho, voy a formar esta iglesia de solo israelitas, esta iglesia solo de griegos, esta iglesia solo del norte de, qué sé yo, hubiera formado distintas iglesias, pero Jesús no lo hizo así. Él formó una sola iglesia. ¿Por qué lo hizo? Porque Él desea que en nosotros se desarrolle la amabilidad, la cordialidad, el amor, la paciencia, la tolerancia. El Señor desea que de nuestras vidas fluyan todos esos frutos del Espíritu Santo que deben de fluir de una persona que ha sido renovada, transformada y que ha recibido palabra y que vive el Espíritu Santo dentro de él. Cada día de nuestra vida debemos de esforzarnos por transmitir esos frutos del Espíritu Santo, por transmitirlos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias y por donde quiera que vayamos. Y yo quiero que repitan conmigo fuertemente, Iglesia Nat, somos un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Alguien puede darle palmas a nuestro Señor? Eso es lo que nos define, iglesia. No nos definen nuestras diferencias. No nos definen nuestros distintos maneras de cómo fuimos educados. No nos diferencia nuestra cultura, nuestros trasfondos sociales, ni aún nuestros problemas. Nos define o nos une de que hemos sido entregados nuestras vidas a un solo Señor, a Jesús. Y Él es el centro de este lugar. Él es el centro de nuestras vidas. Y hoy día estamos aquí por Él.
porque Él ha sido bueno. Y venimos a verlo a Él, no venimos a vernos entre nosotros. Que está bien eso como segundo, pero venimos a verlo a Él, porque Él es el centro y el anhelo de nuestro corazón y el deseo de nuestra alma de recibir esta palabra maravillosa. Y con esto cerramos, con esto vamos despidiéndonos. Y es el pensamiento para esta semana, y es: nuestra vida debe de ser el reflejo de nuestra identidad en Jesús. Iglesia Nat, nuestra vida debe de ser el reflejo de nuestra identidad en Jesús. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador? Levante su mano sin pena, con orgullo, con alegría. ¿Sí? Nuestra vida debe de reflejar a ese gran Dios todopoderoso, a ese Dios que nos bendice día tras día y nos ha dado una promesa grande, que es la promesa de resurrección. Y estamos, como hoy día estamos juntos, también estaremos, dice la Biblia, por una eternidad allí arriba, juntos, adorando y bendiciendo su nombre. Y este es el último versículo y nos vamos. Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Una vez más, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a otros. Iglesia, el mundo no nos va a conocer por los títulos que tenemos. El mundo no me va a conocer a mí porque soy el pastor y el Señor me ha dado el privilegio de pastorear en una iglesia. Las personas no te van a conocer por los años que tienes aquí viniendo. La gente no nos va a conocer por cuánto conocimiento, o la gente no se dará cuenta de que realmente somos sus discípulos por todo eso que envuelve a un creyente. La Biblia nos dice que transmitiremos esa genuina fe transformadora del poder del Evangelio cuando empecemos a mostrar el amor entre hermanos. Cuando empecemos a soportarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a tolerarnos unos a otros, a bendecirnos unos a otros, a abrazarnos unos a otros, será el día que podamos bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y yo les aseguro que cuando ese momento llegue, se cumplirá la palabra del Señor que dice en el libro de Hechos, y el Señor añadirá a la iglesia todos aquellos que van a ser salvos. ¿Cuántos lo creen? Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú hablas siempre a través de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que todo esto que hemos recibido en esta hora, Señor, no solamente quede en nuestras mentes, Señor, sino que nos ayude, Señor, a cambiar nuestra vida, Señor, a tomar los pasos que sean necesarios, Dios, para entender, Dios mío, que no representamos a cualquier ser humano común y corriente, Señor, que no representamos tan solo a una nación, Dios mío, que no representamos a una organización, Señor, sino que representamos al Dios grande, al Dios todopoderoso, al Alfa y el Omega, al principio y al fin, que te representamos a ti, Señor. Que ese sentir, Señor, esté en nuestra mente de día y de noche, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, por todas nuestras ofensas. Perdónanos, Señor, si quizás, Señor, no hemos sido dignos representantes tuyos, Padre. Pero te pedimos hoy día en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, avive nuestro espíritu, Señor, que nos fortalezca, que nos dé herramientas, que nos ayude, Señor, a batallar día a día con esta carne, Señor, que quiere impedir nuestro desarrollo, nuestra comunión, nuestro avance, Señor, hacia estar cerca de ti, Padre.
Dios mío, gracias por esta palabra, Señor. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras luchas, nuestras batallas, Señor. Pero hoy día, Señor, hablamos victoria, Señor. Hablamos que todas esas luchas van a ser vencidas, Dios. Hablamos, Dios mío, que tu poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, transformará desde hoy en adelante nuestras vidas, Señor. Oramos todo esto en el nombre, en el único nombre de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.